Buenas tardes, yo lo primero daros las gracias por estar aquí. La verdad es que hace un frío que es difícil de soportar, ya sé que fuera hace calor, pero aquí estamos pasando una tarde terrible, ¿no? Yo el tema que vengo a hacer una serie de reflexiones es sobre la transfusión masiva y sobre todo el concepto de protocolos. No es exactamente la idea más bien es aportar una serie de reflexiones sobre cómo deben de ser los protocolos de actuación, porque indudablemente los protocolos de actuación de cada centro difiere de las circunstancias y de las situaciones especiales que tengan, ¿no? Este es mi conflicto de intereses. Y en principio mi mayor conflicto de intereses es este, ¿no? Yo tengo una serie de presentaciones que hago con gente, que compartimos diapositivas y no tenemos problema en intercambiar información, y realmente es la parte inicial de los agradecimientos, ¿no? ¿Por dónde empezamos a hablar de la transfusión masiva y de los protocolos? Por empezar por algún sitio vamos a plantear una serie de ideas. ¿Es un tema que interesa? Pues la verdad es que sí. Cuando tú miras las últimas revistas, en el año 2010, 2011, te encuentras con que aparecen un montón de artículos que hablan de transfusión masiva, que hablan de guías, que hablan de agentes hemostáticos, que hablan de nuevos tópicos de los agentes hemostáticos, y esto no aparece en cualquier sitio, esto aparece en revistas de reconocido prestigio y afecta a especialidades tan diversas como intensivos, anestesia, incluso una revista como el CHES. Es decir, que es un tema candente, de actualidad, que toca muchas especialidades y en principio ¿esto tiene alguna explicación? Pues quizás no tanto, ¿no? Porque realmente los enfermos sometidos a transfusión masiva afortunadamente son mínimos, ¿no? Y la verdad es que es muy infrecuente en el medio civil. Nosotros leemos muchas cosas, pero las leemos del medio bélico. Esto también hay que ponerlo siempre en bastante consideración. De hecho, en los centros de trauma solamente reciben concentrados un 25% de los pacientes, y realmente los que reciben concentrados solamente un 2 o un 3% reciben transfusión masiva. Es decir, no confundir los conocimientos de las instituciones o de la gente que trabaja en instituciones militares con la gente que trabajamos en instituciones civiles. Ni es igual ni es lo mismo. Lo que es cierto es que la mortalidad es elevada. Uno vive y uno muere, y supone un gran consumo de recursos hasta el punto que a veces consigues desabastecer los bancos. Por otro lado, lo que ha supuesto un gran avance el pensar en la transfusión masiva y los cambios conceptuales que lleva la transfusión masiva es que nos ha permitido darle la importancia que tiene al diagnóstico de la coagulopatía precoz que aparece en los pacientes traumatizados. Y ahora mismo vivimos, o ya he contado en la charla anterior, dentro de la situación de control de daño realmente hay un apartado que cada vez sube más, que cobra más fuerza, que es la resucitación hemostática. Con todo esto, nosotros lo que sabemos es que estamos hablando de un proceso que es caótico, un proceso que es consumidor de muchos recursos, que afecta a mucha gente, ya lo decían antes, puede afectar a cirujanos, afecta a intensivistas, anestesistas, a emergiólogos. Realmente es un problema que ocurre, que afecta a mucha gente y que afecta o interviene mucha gente en su proceso y en los escenarios múltiples. Realmente los pacientes con transfusión masiva pasan por la urgencia, van a quirófano, van a las áreas de críticos, tienen que hacer sus pruebas de imágenes, se mueven de un lado para otro, y todo esto supone una complejidad que es importante a la hora de determinar cómo podemos manejarlos, ¿no? Nosotros partimos de una serie de ideas. Es que estamos hablando de un proceso que se gasta mucho dinero en muy poco tiempo, un proceso en el cual vamos a tener una mortalidad muy elevada y lo aceptamos como algo inevitable, y sobre todo esta mortalidad tiene mucha trascendencia en muchos ámbitos. Todo el mundo habla de transfusión masiva, pero realmente la transfusión masiva hay que definirla y hay que entender de qué estamos hablando. Lo importante es que no hay que olvidar que el conocimiento y la mayoría de las cosas novedosas que sabemos se debe a estudios observacionales retrospectivos, que quizás, basándonos en la evidencia, no sean los mejores estudios para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con todo esto, nosotros estamos hablando de que los pacientes en transfusión masiva realmente son pocos, realmente se transfunden sobre todo en las primeras horas, y tienen una diferencia de mortalidad muy importante que está en relación al grado de consumo de recursos hemáticos que suponen, y la supervivencia de los ensanguinados depende del adecuado aporte hemoderivados. Es decir,
Es mucho gasto, poco tiempo, mucha mortalidad, pero si hacemos bien las cosas en las primeras horas, la supervivencia aumenta, ¿no? Sin embargo, el precio y el coste de lo que estamos haciendo supone desabastecer un banco de sangre, con lo que eso supone para el resto de los pacientes, que también son preocupación nuestra. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de que la transfusión masiva supone un marcador de mortalidad, pero ¿a partir de cuándo? ¿Dónde está el punto de corte? ¿Cuánto de transfusión masiva, qué número de concentrados hace que yo pueda establecer el pronóstico de mi paciente? ¿Dónde se me va a morir? ¿A partir de qué cifra? Pues eso es complicado, ¿no? Y entonces es importante hacer una serie de registros y hacer una serie de scores o de puntajes para poder definir a partir de qué número de concentrados mi paciente va a tener una mortalidad que me hace replantearme qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Quizás con todo esto nosotros lo que tenemos es que tenemos ante un problema de difícil solución y del cual hablamos mucho pero sabemos menos de lo que creemos. Y el primer problema lo tenemos en el diagnóstico, ¿no? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de hemorragia masiva, la definición es una clásica, ¿no? Rápida e importante pérdida de volumen sanguíneo que genera descompensación, fallo hemodinámico, pese a la reposición de volumen y tratamiento intervencionista. Bueno, ¿y esto qué es? Es una definición muy teórica, todos la asumimos, pero realmente yo cuando la extrapolo a mi paciente me supone un problema. Bueno, pues vayamos a otra definición, la de transfusión masiva. Transfusión masiva cuando se hacen más de 10 concentrados en 24 horas o más de 8 concentrados en 8 horas. Bueno, hay definiciones para todos los gustos, son definiciones dinámicas, requieren mucho tiempo y realmente estas definiciones para lo que valen es simplemente para estudios retrospectivos, no vale para el momento agudo y la situación en la que yo me encuentro. Incluso sociedades como la nuestra, en el grupo hemos hecho unos diagnósticos de consenso para intentar hablar todos de lo mismo, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que la definición de transfusión masiva es una definición muy variable y que realmente lo que quiere decir es que hay que estar preparados para atender a un paciente con previsible necesidad de transfusión. O sea, realmente cambiamos un poco el concepto a partir de las definiciones que se emplean, ¿no? Que son las clásicas de pérdida de una volemia en 24 horas, de media volemia en las 12 primeras horas, o la necesidad de poner más de 4 concentrados de Matías en una hora con necesidad de más, ¿no? Realmente es cuando ya has puesto 4 y estás pidiendo otro paquete al banco de sangre, realmente es cuando estaríamos hablando de transfusión masiva, ¿no? Sin embargo, en la guía europea que aparece este verano hablan de 5 concentrados a partir de 4 horas para considerar transfusión masiva. Es decir, pasa el tiempo, hablamos de transfusión, afecta a muchas especialidades, lo tocamos mucha gente, pero seguimos sin cerrar la definición, ¿no? Realmente es que las definiciones clásicas no valen, se basan en estudios retrospectivos que consideran un varón de 70 kilos con un hematocrito de 50, que no es lo más habitual, y al que se transfunden concentrados del 70%. En mi hospital los concentrados que se transfunden no son de 70%, no tienen un 70% de hematocrito, es decir, que cada hospital tiene sus propias características, sus propios concentrados, y por eso cuando extrapolamos conocimientos hay que tener en cuenta o claro qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Por otro lado, esta definición clásica es válida a lo mejor para gente que no es clínica, para gente que trabaja en el banco de sangre y que no está viendo al enfermo, y bueno, pues a lo mejor para poner en marcha el protocolo. Por otro lado, estas definiciones clásicas tienen problemas, no consideran los pacientes que mueren, y los pacientes que mueren se han llevado una resituación inicial muy importante. Entonces hemos perdido lo que inicialmente ha supuesto el cambio en la filosofía, que es el conocimiento o el reconocimiento precoz de la coagulopatía. De hecho, el 80% de las muertes de la primera hora son debidas a coagulopatía, y quizás 4 horas sea el límite para que el manejo quirúrgico o endovascular del paciente pueda cortar la hemorragia, ¿no? Entonces, partimos de algo que es difícil de momento de definir y mucho más difícil es predecir. Y lo importante no es definir la transfusión masiva, lo importante no es revisar las historias para luego hacer un paper, lo importante es predecir en qué paciente voy a tener que aplicar un protocolo de transfusión masiva. ¿Y por qué me vale esto? Pues esto me vale para predecir 2 cosas. Uno, el consumo de hemoderivados que me va a suponer, es decir, los famosos ratios, y por otro lado predecir la coagulopatía. Bueno, pues con esto lo que tenemos es que ahora mismo está súper de moda el hablar del transfundir, de si debemos poner plasma fresco, podemos poner otro tipo de hemostáticos, cuáles son los ratios.
Pero realmente el protocolo va mucho más allá. El protocolo lo que debe hacer es lo que menos nos interesa, que es conseguir hacer un desarrollo logístico e institucional, ¿no? El primer ponente de esta tarde hablaba del concepto de calidad en el manejo de las situaciones. Pues aquí quizás también, que es muy importante que yo defina el ratio, que yo use complejo trombínico, que use fibrinógeno, que use tromorestografía, que use un montón de cosas. Pero a lo mejor es mucho más fácil que yo identifique qué paciente va a sangrar y va a necesitar unos paquetes transfusionales, que no me tarde mucho tiempo el banco en traerme los paquetes, que la persona que trae los paquetes sepa dónde lo tiene que entregar porque tengo localizado al enfermo, que todo este tipo de cosas que parecen de perogrullo son muy importantes, y a lo mejor es mucho más importante trabajar en la logística que trabajar en las cosas que son como más llamativas, que son los esquemas de reperfusión definidos. Realmente ¿con qué contamos para intentar predecir la transfusión masiva? Bueno, pues podemos contar con una serie de criterios que pueden ser anatómicos, una serie de criterios que son fisiológicos, son dinámicos, y a veces la propia patología en sí mismo nos permite saber si ese paciente nuestro va a tener algún riesgo. ¿Y no me se oye? Sí, un poquito, me estaba quedando ahí chepudo. Ahí está bien. Sí, gracias, te lo agradezco. Y luego también hay algunas patologías que inicialmente supone un problema a la hora de pensar que puede ser una transfusión masiva, pues los pacientes con un trauma grave, con un trasplante hepático, una hemorragia digestiva, con complicaciones obstétricas o las cirugías de aneurisma de aorta. Es decir, hay patologías que nos orientan, ¿no? En principio, quizás los scores sean lo más adecuado, ¿no? Está el registro alemán, que parte del score TAS, que supone que con una serie de parámetros relativamente sencillos podemos predecir hasta el 75% de los pacientes que van a precisar una transfusión masiva, ¿no? Puntúa de 0,8 puntos, incluye criterios anatómicos, fisiológicos, incluso de laboratorio. Está hecho sobre 1.500 pacientes, está hecho en 4 años, y realmente de esos 1.500 pacientes, cuando lees el artículo, solamente el 50% soportaron el análisis completo, con lo cual, bueno, pues ya hemos bajado ahí la mitad, ¿no? La conclusión es que la supervivencia es mayor en los pacientes que reciben altos ratios transfusionales. Sin embargo, no se describen ni las causas de muerte, ni si ha habido o no ha habido reacciones transfusionales. Hay más scores, está el score del ABC, que es relativamente sencillo: frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, pH, hematogrito. Con 4 puntos nosotros podemos predecir, y a medida que tiene más puntos, más riesgo de transfusión masiva. Bueno, pues son realmente sencillos, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que nosotros hemos aprendido a identificar la coagulopatía en el trauma, que es algo que es precoz, que es primario, que es agudo, que supone una interrelación directa con el shock traumático, que la agrava el tratamiento de la fluidoterapia, la acidemia, la hipocalcemia, la hipotermia. Todo eso ha llevado a grandes artículos sobre lo que es la coagulopatía aguda traumática, la precocidad en ese diagnóstico. Pero realmente, cuando revisas todos estos artículos, te encuentras con que no hay una uniformidad en el concepto, que los modelos válidos en animales no son válidos todavía en humanos actualmente, que los estudios que hablan de todo esto siempre son retrospectivos, sin controles de cohortes, que incluyen los factores clásicos de mortalidad del trauma, pero no hablan de otras exploraciones de coagulación, de fibrinolisis. Es decir, bueno, es una forma de llamar un poco la atención de que no todo lo que leemos es exactamente lo que entendemos, ¿no? Y lo que está claro es que la primera prioridad entre un paciente que sangra es parar la hemorragia, y la segunda la transfusión, ¿correcto? Bueno, pues ¿cómo debemos de transfundir? Porque ya nos han hablado de cómo parar la hemorragia. Parece que ahora lo que está de moda es esto, la situación de control de daños, que es la intervención estructurada, en el cual de manejo del trauma grave, que aquellos pacientes con alto riesgo de muerte, a los cuales se les hace una hipotensión permisiva siempre que pueda. Pero la mayoría de los pacientes tienen un traumatismo craneoencefálico, con lo cual ya no nos vale. Algunos de ellos tienen un traumatismo medular, o su reserva funcional es muy baja por su comorbilidad asociada. Ya no me vale la hipotensión permisiva. Bueno, pues hagamos una restauración rápida y agresiva de la volemia a base de utilizar distintos hemoderivados, los clásicos, o podamos